Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la webinar sobre el Plan Hope que organizamos con colaboración con la CEB. Salva, buenos días. ¿Te paso la palabra? Como quieras. Venga. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y como ha dicho Maco, gracias a la Consellería de Hacienda y Modelo Económico y a María José Mira por pensar en la CEF para organizar este webinar y presentarnos con más detalle el plan Hope, el plan Esperanza, ¿no? Todos vamos a agradecer que les acerquemos este programa en el que se recogen todas las ayudas e incentivos que tienen impacto en la comunidad. De hecho, este plan constituye un buen ejemplo de la agilidad que necesitamos por parte de la Administración, además de eliminar burocracia o de agilizar trámites. Agradecemos, desde luego, que la información sea ágil y de fácil acceso. Y en ese sentido, también darle las gracias a todas las personas que van a intervenir, a Juan Salvador Pérez Ballester, a Andreu Iranzo Navarro, a Fran Esteban y especialmente también a Joan Calabuch por dedicarnos su tiempo y por explicarnos las nuevas oportunidades de crecimiento que van a llegar de Europa. Confiamos en que nuestra comunidad tenga acceso a los fondos que en justicia nos corresponden y que además de invertir en sanidad sepamos aprovecharlos para hacer de la nuestra una economía más competitiva y sostenible. Y desde luego la recuperación es claro que es una oportunidad para incentivar la inversión verde y digital. Ahora es el momento de diseñar los mejores proyectos para que Europa se fije en nosotros y para que nuestras empresas, desde luego, formen parte de la transformación digital y ecológica que Europa busca y Europa necesita para posicionarse en el globo terráqueo. No me extiendo más, a agradecer de nuevo a la Consellería de Hacienda y Modelo Económico en esta webinar y desde luego en este plan que desde luego es interesante para el futuro de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Salva. Yo doy unas pinceladas sobre lo que es el Plan Hope como secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación. El Plan Hope nace como consecuencia pues, de una inquietud, una necesidad que detectamos de alguna forma desde los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana que necesitan algún tipo de plataforma donde poder acceder de forma centralizada a todas las ayudas que puedan tener, no solamente en el contexto del COVID, que es donde surge, sino pues en el contexto de reestructuración económica en el que estamos ahora, e incluso como estrategia a medio y largo plazo. Hay diferentes vías de financiación, tanto desde la Generalitat como desde la Unión Europea y el Ministerio, y en colaboración las dos de las direcciones generales que están bajo mi ámbito, que son la de Andreu Iranzo, director general de Fondos Europeos, y la de Juan Pérez, director general de Financiación y Modelo Económico, con sus equipos coordinamos con Insomnia, con Local Europe, con Fran, esta plataforma con el ánimo, como os comentaba, de poder ayudaros a acceder a toda la información necesaria para poder obtener financiación de cualquier proyecto que se pudiera desarrollar o cualquier ayuda que pueda necesitar, desde familias hasta empresas o autónomos. Y en ese contexto, desde hace ya un par de meses, como contarán tanto Juan como Andreu, la plataforma ya está en marcha. A través de la plataforma no solamente se puede acceder a información, sino que se pueden trasladar dudas, inquietudes, mejoras. Y yo creo que podemos concluir que está siendo un éxito y una clara muestra pues, de coordinación entre administraciones que sí que es posible. La webinar de hoy van a hacer una pequeña introducción sobre esta iniciativa Plan Hope los dos directores generales, Juan Pérez y Andreu Iranzo, y después Fran Esteban, fundador y CEO de Local Europe, va a hacer una presentación como más técnica y donde podáis aclarar pues, inquietudes o dudas que podáis tener. Para finalizar, el compañero Joan Calabuch, secretario autonómico de Relaciones con la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana, aquí presente, nos hablará sobre el futuro de los fondos europeos en este contexto en el que estamos, pues también que no deja de ser un reto y una oportunidad, como es la de
pues el programa operativo 21-27 en este contexto COVID que tenemos, pero aunque no lo tuviéramos, pues también nos encontramos con la inquietud un poco de querer ser mejores y más competitivos desde la Comunidad Valenciana y, por supuesto, desde la Generalitat, pues con el ánimo de conseguir, como comentaba Salva Navarro, pues más financiación y más fondos para nuestra tierra. Al finalizar las presentaciones podremos, a lo largo de 25 minutos, yo haré de presentadora conductora de un coloquio en el que podréis participar todos, así como trasladarnos, pues como os comentaba, inquietudes, dudas, propuestas de mejora, incluso críticas siempre que sean constructivas. Y doy paso a los dos directores generales. Empieza Juan Pérez ahora, director general de Modelo Económico y Financiación y Política Financiera de la Generalitat Valenciana. Y después hablará Andreu. Muchas gracias. Sí, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito en el seminario. La verdad es que ha tenido bastante éxito la convocatoria. Se han inscrito 200 personas. Veo que hay por ahora 100 espectadores. Gracias a todos. Y bueno, voy a intentar ser breve porque lo importante aquí es escuchar a los principales ponentes, a Fran y a Joan. Entonces voy a intentar hacer una pequeña intervención que permita poner un poco en contexto el título de la jornada, ¿no? La jornada habla de la financiación europea como un instrumento para la reactivación económica y social de la comunidad. Yo creo que nadie pone en duda la importancia que tiene la financiación europea a corto y medio plazo y sobre todo en una situación en la que los recursos nacionales y regionales van a ser escasos. Luego se pondrá de manifiesto por parte del director general de Fondos Europeos, Andreu Iranzo, y por Joan Calabuig, un poco más el desglose de lo que es el plan de recuperación, pero a mí me gustaría enfocar el plan de recuperación propuesto por la Comisión Europea como una oportunidad, ¿no? Es decir, creo que tenemos que entender este esfuerzo europeo como una oportunidad para el cambio, es decir, una oportunidad para el cambio y para el proceso de transformación del actual modelo económico. El plan se basa en dos grandes ejes, es decir, uno que es más a medio y largo plazo, que es el marco presupuestario, y uno que es a corto plazo para los próximos 4 años, que es el Next Generation. Y yo creo que estos instrumentos van a ser clave para que seamos capaces de hacer cambios estructurales. Nos enfrentamos a retos que ya en años anteriores se habían puesto de manifiesto, pero que ahora, con la pandemia de COVID, se pone todavía, son más relevantes, ¿no? Por una parte, es decir, cambios tecnológicos, es decir, estamos en un periodo en el que los cambios tecnológicos son muy rápidos y en ocasiones disruptivos. Si no somos capaces, las empresas y las administraciones, de engancharnos a esa rapidez tecnológica, difícilmente podremos sobrevivir a la competitividad que hay en el entorno europeo. El segundo tema es el tema de la evolución demográfica. Yo creo que se pone de manifiesto, van a ponerse de manifiesto necesidades vinculadas con el envejecimiento de la población. Y yo creo que por ahí esas necesidades también van a generar oportunidades de negocio y oportunidades de inversión. El tercer bloque sería el tema de sostenibilidad medioambiental. Yo creo que todos somos conscientes que el actual modelo de crecimiento totalmente invasivo con el medio ambiente va a tener repercusiones o tiene repercusiones en el cambio climático, y yo creo que hay que ver cómo reducir el impacto medioambiental de las actuaciones. Y luego, sin olvidarnos de problemas estructurales que tenemos fijos en el modelo económico europeo y también español, ¿no? Es decir, como por ejemplo un problema de desempleo, ¿no? que afecta principalmente a población joven, y yo creo que también el plan de recuperación debe permitir cambiar este tipo de mercado laboral y que generar un poco mayores oportunidades laborales para la población joven. A todo esto se une el efecto de la pandemia. Es decir, que yo creo que lo que ha hecho ha sido acelerar o poner más de manifiesto todos estos cambios que yo creo que teníamos que afrontar antes o después. Y me gustaría un poco destacar
hacia dónde va a ir o hacia dónde pretende ir la estrategia europea. Yo creo que todos somos conscientes de que tenemos que alinearnos con esa estrategia. Es decir, Europa pretende ser más inteligente, es decir, estamos hablando de más innovación y más digitalización. Se habla también de un nuevo modelo industrial, una Europa más verde, donde la eficiencia energética y las energías renovables van a generar una oportunidad y nichos de mercado importantes. Más social, el tema de la educación, la sanidad y el empleo es más importante que nunca. Y un aspecto muy importante y es la proximidad. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que las iniciativas locales van a ser muy importantes para el cambio de modelo productivo. En este macro, es decir, en esta estrategia a nivel más grande, es decir, pues la Comisión Europea lo que hace es que fija como dos grandes pilares que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que es por una parte el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que yo creo que leyéndolo con detenimiento aparecen como efectos en todos los sectores, ¿no? Es decir, cuando se habla del sector energético aparecen energías limpias y energías renovables. Cuando se habla del sector industrial aparece pues, la importancia que puede tener la economía circular en los procesos y la reducción de las emisiones. En el del sector construcción, yo creo que la eficiencia energética y el que sean autosostenibles los edificios va a ser muy importante. La movilidad sostenible, el concepto de ciudades verdes también va a ser importante. Y en el sector agrícola, esa definición que ha puesto encima de la mesa la Comisión de la granja a la mesa, ¿no? Es decir, reduciendo de alguna forma el tema de pesticidas y fomentando la proximidad. A este primer pilar se le añade el tema de la agenda digital. Yo creo que todo el mundo es consciente de que lo importante a día de hoy, se ha puesto de manifiesto con la pandemia, es que las redes de acceso a Internet sean lo más rápido posible, tanto en centros educativos, sanitarios, administraciones, empresas, como en los propios hogares, ¿no? Incluso también que la conectividad móvil, incluso cuando vas por la calle o incluso cuando estás en zonas urbanas, zonas rurales o incluso cuando nos subamos en el tren, sea una cobertura ininterrumpida, ¿no? Es decir, creo que es importante que ahí también la estrategia europea le da importancia. En resumen, es decir, no me voy a extender más, yo creo que hablamos de una doble transición ecológica y digital. Creo que los proyectos que las empresas, asociaciones, las propias administraciones que tenemos que apoyar van a ir buscando tres objetivos, es decir, aquellos proyectos que sean transformación verde y digital, aquellos proyectos que permitan que la administración sea más ágil y más moderna, aquellos proyectos que generen una mayor resiliencia en la economía, es decir, tenemos que apoyar aquellos proyectos que permitan adaptarse a cambios imprevistos en el contexto europeo y el apoyo a sectores estratégicos que permitan ser menos dependientes del exterior, ¿no? Al mismo tiempo, sin olvidar que tenemos que estar integrados en una economía global. Entonces, yo creo que como punto de partida, creo que iniciamos este webinar teniendo en este contexto, ¿no? Es decir, que los proyectos tienen que seguir esta estrategia que yo creo que la Comisión Europea refleja muy bien en los recursos que ha puesto encima de la mesa. Por mi parte, nada más. Mako. Perdón, que no podía darle al silencio. Gracias, Juan. Damos pie ahora a Andreu y luego ya concluimos. Vale, gràcies. Hola, bon dia a tots. Gràcies, Mako, Mira, Salva Navarro, Juan Pérez, Joan Calapuig, Fran Esteban, tots els que esteu ahí escoltant-nos avui. A ver, voy a intentar no repetir muchas cosas. Simplemente quiero recalcar lo que ha comentado Juan sobre el importante momento de cambio
no solo por las vías que debe seguir la Unión Europea y los Estados miembros y con ellos todos sus actores socioeconómicos importantes, como son la transformación digital, todo aquello relacionado con el cambio verde, ¿no? El Pacto Verde Europeo, y la resiliencia, que es un término un poco extraño, pero bueno, que viene a dar más importancia, digamos, a la resistencia de las sociedades y de las economías, ¿no? Dentro de esto, además es un momento que puede ser importante para la integración europea. Es cierto que estamos ahora en plena negociación del marco financiero plurianual. En mayo de 2018 hubo una primera propuesta de la Comisión Europea que ahora ha cambiado totalmente 2 años después por el tema de la expansión de la COVID-19. Ha cambiado radicalmente y, por tanto, las negociaciones, digamos, que han vuelto a empezar, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que el cambio digital, el Pacto Verde y otros temas importantes como el pilar social de la Unión Europea van a ser clave de cara al próximo periodo financiero 21-27. Ahora, en la negociación actual, bueno, todos sabemos que están los países frugales, aunque el embajador francés esta mañana ha dicho que eran los países tacaños, lo ha dicho muy claramente. Luego están los países del sur, Francia y Alemania, que hicieron una propuesta parecida a la de la Comisión Europea, aunque la de la Comisión Europea es un poquito más ambiciosa. Bueno, están en negociación, esto es normal dentro de las negociaciones de los marcos financieros. Lo que ocurre es que este marco financiero propuesto ahora es mucho más ambicioso que los que han habido hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque integra la iniciativa del Next Generation EU, que son 750.000 millones de euros en 3 pilares diferentes. Un pilar para ayudar a los estados a salir de la crisis, otro pilar para permitir ese rebote de la economía de los estados miembros, y luego un tercer pilar sobre las lecciones aprendidas de la crisis, ¿no? Pues tener reservas de material médico importante o potenciar el programa de salud, este tipo de cosas. Aquí, bueno, esto es un poco la respuesta que hay ahora, pero la respuesta inicial fue mucho más potente. Se activó la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad Europeo, se permitió el acceso al mecanismo europeo, bueno, al mecanismo de rescate, ¿no? Al MEDE, de manera que las condiciones serán mucho más laxas. Se creó el instrumento SURE para apoyar a los Estados miembros. Es un instrumento de préstamos para que los Estados miembros puedan cubrir los costes de los ERTEs, por ejemplo. La política monetaria también ha permitido la inyección de liquidez importante en las economías. El Banco Europeo de Inversión y el Fondo Europeo de Inversiones también han estado apoyando ahí. Por tanto, la respuesta es importante, aunque queda mucho todavía por decidir. En el último Consejo Europeo de este viernes pasado no se llegó a ningún acuerdo. Bueno, es algo que ya se esperaba, y veremos si en el próximo Consejo Europeo de principios de julio tenemos ya una respuesta un poco más, un acuerdo un poco más claro, o tenemos que ir ya a después del verano. En cualquier caso, estamos en un momento de cambio importante y obviamente todo el sector productivo va a tener mucho peso en el futuro, igual que lo está teniendo ahora. Yo creo que podemos dejar más cuestiones para el coloquio después de la presentación de Joan Calabuig y de Fran Esteban, si os parece. Vale. Gracias, Andreu. Pues nos quedamos un poco como conclusión de ambos directores generales, que nos encontramos con esa oportunidad un poco, ¿no? de momento y el reto de estar en un momento de cambio, con las lecciones aprendidas que comentaba Andreu, que nos deben de servir pues, para mejorar y ayudar a ser más competitivos a la Comunidad Valenciana. Y damos pie a Fran Esteban para hacer la presentación de la plataforma Hope y comentarnos cómo está evolucionando desde que la presentamos hace aproximadamente un mes, ¿no, Fran? Sí, bueno, buenos días. Antes que nada, perdonad porque ¿se me oye bien? Estoy teniendo muchos problemas bien, pero no se te ve. Ya, porque estoy teniendo problemas al compartir la
al compartir la pantalla. Entonces, nada, como yo voy a compartir, si os parece, voy a ver si ahora... ¿Veis mi pantalla? Sí. ¿Se ve la plataforma del Plan Hope? Sí. Bueno, pues fenomenal. Pues antes que nada, muchas gracias, Mako, Mako, Andreu, Juan y Joan. Salva creo que ya ha tenido que salir. A todos por invitarnos y darnos esta oportunidad para poner en marcha este proyecto, que bueno, arrancó hace 3 meses y bueno, ahora os compartiré algunos datos de cómo ha ido evolucionando y lo que hemos ido consiguiendo, ¿no? con el desarrollo de este proyecto. Yo creo que ya se ha comentado mucho, tanto por Juan como por parte de Andreu y tú también, Mako, en la introducción hacías referencia a ello. Al final, en el origen del desarrollo de este proyecto, hay 3 realidades que nosotros queríamos afrontar con el uso de la tecnología, ¿no? La primera es que efectivamente parece que estamos en un momento en el que han pasado 3 cosas a nivel europeo que han hecho que se acelere todo el sistema de gestión de ayudas públicas. La primera es que se ha flexibilizado el marco de ayudas de Estado, es decir, por no entrar en muchos tecnicismos, Europa ha animado a todas las regiones y a todos los estados a que inyecten financiación en la economía productiva para atajar la crisis económica a la que nos estamos viendo abocados como consecuencia de la COVID-19. Esa es una. La segunda, que creo que es igual de importante, es el renacimiento de un espíritu europeo constructivo para hacer que todos los fondos se dirijan a 3, 4 grandes ejes. Creo que Andreu ha comentado algunos, Juan también. Fundamentalmente todo el tema de la economía verde, la digitalización, la industrialización inteligente o lo que llamamos la Smart Industrialization y todo lo que tiene que ver con nuevas iniciativas en torno al health, a la salud, a la tecnología, se van a ver muy reforzadas. Es decir, tenemos esa segunda característica, una concentración de fondos y luego, por otro lado, teníamos, que esto lo hablábamos mucho a la hora de construir el proyecto, una situación de urgencia, ¿no? La gente, las personas, las empresas, los autónomos, los trabajadores, las pymes, las micropymes, necesitan una respuesta rápida para que todo esto se gestione con la celeridad que el proyecto necesita para que estas inyecciones de fondos lleguen a la economía real, ¿no? Y ahí, bueno, la arquitectura de construcción del Hub se basa en 3 principios o 3 datos que forman parte de un importante estudio de la Unión Europea que se llama Smart Finance, que viene a decir más o menos lo siguiente. El primero es que, por lo general, a la gente le cuesta mucho entender de qué va esto de las ayudas públicas, es decir, no todas las empresas y no todas las personas pueden tener un lector de BOEs, de diarios oficiales y pueden comprender la terminología que se usa en las administraciones públicas para gestionar este tipo de ayudas y, por tanto, tenemos un dato importante y es que muchas personas dejan de acudir y de analizar estas posibilidades simplemente porque no las comprenden. Luego, hay hasta un 70% de las empresas que afirman desconocer que existen ayudas para sus negocios. Y luego hay un tercer dato que es muy importante y es todo el tema relacionado con la gestión, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo para averiguar si uno puede acceder o no a una ayuda. Y sobre la base de esos 3 pilares hemos construido el Hub, que como bien ha dicho Mako, es fundamentalmente una plataforma que tiene como principal objetivo que todas las ayudas públicas vengan de donde vengan. Es decir, hay ayudas de la Comunidad Valenciana, pero también hay ayudas del Estado español y ayudas de la propia Unión Europea. Todas las ayudas que tengan un impacto o vayan a tener un impacto en nuestros sectores económicos como consecuencia del COVID estén en un buscador, que ahora veremos cómo funciona, y se puedan conectar con los organismos gestores de esas ayudas. Es decir, puedan establecer un mecanismo de simplificación en la gestión y en la obtención de estas ayudas. La página o la plataforma, como pueden ver, es muy sencilla. Hay una primera distribución. Esto es algo que puede ir evolucionando. En primer lugar, nos hemos dirigido mucho a todo el tema de la industria sanitaria para hacer frente a la emergencia sanitaria que hemos sufrido como consecuencia de la COVID-19, pero donde más ayudas concentra hoy en día el Plan Hope es en la parte de personas y trabajadores, trabajadoras y en la parte de empresas, autónomos y emprendedores. Aquí hemos incluido ayudas de todo tipo, desde ERTES, ayudas a autónomos, cheques sociales. O sea, ha habido una gran actividad en lo que nosotros llamamos la parte de personas dentro del Hub y lo que más estamos viendo ahora, lo que más crece
es toda la parte de empresas, autónomos y emprendedores. Ahí es verdad que se está produciendo un fenómeno que ya hemos mencionado antes y que se ha mencionado en las introducciones de los directores generales. Europa ha decidido dar ayudas, ha permitido dar ayudas directas a las empresas, siempre respetando unos criterios relacionados con los sectores, el tiempo, la intensidad. Y bueno, hay sectores como el comercio, como el turismo, como la logística, la automoción, ya lo hemos visto, que van a empezar a recibir ayudas directas. Bien, todo esto tiene que estar dentro de la plataforma. Al final, el objetivo del Hub es que cualquiera en la Comunidad Valenciana que quiera conectar con algún tipo de ayuda, sea una persona, sea un trabajador, sea una persona trabajadora, sea un autónomo, sea una empresa o sea una gran empresa, pueda a través de esta web hacer sus primeras gestiones. Dentro de lo que es el Plan Hub, lo más característico es el buscador de ayudas. Y el buscador de ayudas es un buscador muy sencillo, tiene ahora tres categorías, iremos ampliándolas, y luego un buscador que permite hacer pues búsquedas por destinatarios en función de lo que nosotros seamos o lo que nosotros estemos buscando. Hemos incluido las entidades locales recientemente porque se está desarrollando mucha actividad en la que los gestores y los beneficiarios principales de las ayudas van a ser en muchos casos los propios ayuntamientos. Podemos buscar por organismo promotor. Es verdad que aquí fundamentalmente hemos incluido a los organismos promotores de la GVA. Hay ayudas que no son de la GVA, pero no están considerados como organismos promotores. Luego os explicaré un poco la diferencia. Podemos buscar por ámbito geográfico, si la ayuda es una ayuda de la Comunidad Valenciana o si es europea o nacional, y por tipo de financiación, que esto es importante, ¿no? Hoy lo que prima, lo que más hay en la oferta son las subvenciones a fondo perdido, pero bueno, el IVF está haciendo una magnífica labor en la intersección de préstamos públicos, productos mixtos, incluso hemos incluido una parte de deducciones que puede ser interesante para las empresas que estén haciendo, por ejemplo, I+D+I en relación con el COVID, o que estén haciendo un proyecto de transformación industrial basado en la I+D+I. Dentro de luego haremos algunas búsquedas para ver cómo funciona. Lo que nos encontramos después es, pues bueno, en estos momentos hay 61 ayudas publicadas. Empezamos el Hub con 25 ayudas, hoy tenemos 61, y por la evolución tanto de la gestión pública de la GVA como del Estado español, como de la propia Unión Europea, prevemos que a final de año acabemos entre unas 150 y 200 ayudas dentro de la plataforma. Lo que se ha procurado en todo momento es buscar un lenguaje muy sencillo, es decir, que las etiquetas estén muy claras. Luego veremos algunos ejemplos y entraremos en algunas ayudas. Y lo que te dice en principio es el plazo, quién lo promueve, y luego veremos algunas herramientas o instrumentos de apoyo en la comunicación del Plan Hub. Vamos a entrar en una, voy a poner por palabras clave una de las últimas que estamos gestionando. Aquí nos saldrían las ayudas con la etiqueta comercio. Ya, pueden ver que hay algunas que son de la GVA, otras son del Ministerio, y en ese sentido así vamos a seguir. Vamos a entrar en una ayuda para que vean cómo funciona. Lo primero que hacemos es hacer una descripción de la ayuda. Ya les digo que el objetivo es hacerlo con un lenguaje muy sencillo, que la gente pueda comprender con facilidad. Este es uno de los primeros trabajos de la plataforma, que creo que es muy importante, que es traducir todo el lenguaje administrativo en un lenguaje más asequible para el público medio. Aquí hay una descripción sencilla de la ayuda. Esta en concreto además es muy compleja, y si vamos muy compleja porque hay mucha casuística. Si vamos arriba, lo que nos permite la plataforma es hacer una descarga en PDF, y no voy a abrirlo entero porque no sé cómo iremos de cobertura. En este caso, uno de los objetivos también del Hub es que en todo momento pueda haber instrumentos de comunicación más accesibles. En este caso es un vídeo. Ahora que hemos salido del confinamiento, el objetivo es que todas las ayudas tengan un vídeo explicativo de 1 minuto que se pueda compartir por redes sociales, ¿no? Esto pensamos que va a ser muy importante para que un mayor número de personas, para que un mayor número de potenciales beneficiarios alcancen o puedan alcanzar estas ayudas. Lo más importante desde nuestro punto de vista es la comunicación, que todo esto llegue a un mayor número de potenciales beneficiarios, pero también es la comprensión. Si se fijan, en la mayoría de las ayudas que están rankeadas dentro de la plataforma, existe este botón, averigua si puedes optar a esta ayuda.
también lo van a encontrar en otras partes. Por ejemplo, aquí, averigua si puedes optar a esta ayuda. Yo voy a empezar. Es lo que nosotros llamamos los formularios de autoevaluación. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues el objetivo es, antes de hacer en un universo en el que va a haber 200, 250 ayudas a fin de año, antes de provocar que los potenciales beneficiarios, los autónomos, las empresas, los pequeños comercios tengan que leer todo lo que les planteamos que lean o tengan incluso que leer la documentación oficial, puedan hacer un formulario de autoevaluación, ¿vale? Este formulario de autoevaluación es en concreto para una ayuda. Yo voy a ir rellenándolo. Eres una pyme con actividad comercial en la Comunidad Valenciana. Le voy a decir que sí. Me va a preguntar si mi actividad está comprendida en alguno de estos sectores de actividad. Me va a poner en todos momentos los enlaces para que yo no me tenga que salir o tenga que buscar cosas por fuera. Le voy a poner que sí. Tu actividad comercial se basa en actividades de reparación o mantenimiento. Le voy a poner que no. Me va a preguntar cosas concretas relacionadas con las inversiones que yo haya podido realizar. En este caso, inversiones o gastos desde el 1 de marzo relacionados con la COVID. Le voy a decir que sí. Luego aquí algunas preguntas de carácter general. Estas son muy comunes en todos los sistemas de fundraising. Las voy a rellenar más rápido. Y estas son las prohibiciones para recibir ayudas públicas. Es importante que la gente las lea bien. Nosotros las resumimos y aquí proponemos un envío de formulario. En este caso, el formulario me dice enhorabuena, cumplo con todos los requisitos y aquí hay una parte muy importante de Hope que es algo que vamos a desarrollar en los próximos meses y es la conexión con el organismo gestor. Ahora mismo la plataforma no me lo permite, me envía un enlace directamente a la sede electrónica de la GVA. Yo si pinchara ahora aquí, vamos a pinchar, a ver el enlace donde me llevaría ya a la sede electrónica de la GVA para hacer la tramitación de esa ayuda. Lo que estamos ahora haciendo con algunas ayudas, estamos haciendo un proyecto piloto con algunas, es incluir un formulario de presolicitud dentro de Hope, de manera que yo ahora podría ir rellenando algunas actividades, cargando algunos documentos y directamente algunos gestores admitirían eso como una fase previa de solicitud. Esto en los proyectos complejos de I+D+I, donde se requiere un plan de acción y un proyecto completo, no será posible. Pero cuando se gestionan ayudas directas, va a ser mucho más fácil, a través de sistemas de apificación, a través de comunicación de tecnologías, hacer que se absorban documentos de un lado, en este caso del solicitante, que se incluyan dentro de la plataforma Hope, rankeados y que conecten con los gestores. Salvador hablaba al principio de la charla en su introducción de todo el proyecto de agilidad, ¿no?, que la GVA ha puesto en marcha. Este puede ser uno de los grandes objetivos de Hope a medio plazo. Fomentar que haya hasta una reducción del 70% en la gestión de expedientes de solicitud de ayudas públicas. Es decir, podemos ahorrar hasta un 70%. Ahora verán, voy a hacer otra vez el formulario, voy a cambiar alguna respuesta. Por ejemplo, esta. Le voy a poner, ¿eres una pyme o micropyme? Le voy a decir ya directamente que no. El resto de respuestas las voy a rellenar aleatoriamente para no emplear mucho más tiempo. Y no. Y ahora voy a enviar el formulario. Lo sentimos. Me va a decir por qué no puedo optar a esta ayuda. Me va a decir, oiga, usted no puede optar a esta ayuda, pero si es usted capaz de cambiar alguna de estas respuestas, entonces sí, ¿vale? Entonces, repita el formulario y volveremos a la máquina, el robot volverá a generar una respuesta. Y algo muy importante, algo que nosotros pensamos que dentro de Hope va a ser muy importante es si una ayuda no es para ti porque no cumples alguno de los requisitos, poderte recomendar otras. Esto tiene que ser nuestro objetivo, nuestra idea es que funcione como un Netflix de gestión de ayudas públicas. Probablemente esta ayuda no es para ti porque no cumples con alguno de los requisitos, pero te vamos a ir recomendando otras para que si no es esa, bueno, por lo menos te puedas plantear acudir o gestionar otras ayudas, ¿no? Esto es el Hope fundamentalmente. Un buscador y un gestor de primer nivel. Es decir, un gestor que todavía no permite hacer todo, pero lo va a permitir. Tiene dos características fundamentales, que es simplificar la búsqueda, hacerla transparente, que haya un equipo que esté pensando todo el día en todas las ayudas, ponerlas rápidamente en la plataforma. De hecho, tenemos incluso ayudas
que no han sido todavía publicadas, pero ya están tratadas dentro de la plataforma para, en cuanto el gestor nos diga que la ayuda está ok y salga en el diario oficial de la Comunidad Valenciana, nosotros ya directamente es subirla, hacer un upload de la misma y subirla dentro de la plataforma. A nivel de gestión, estamos trabajando en la apificación de algunas ayudas directas para que esto se pueda solicitar desde aquí, y en el futuro nos planteamos 3 cosas, pero bueno, esto ya forma parte del propio hope, de la propia esperanza o del propio sueño, y es bueno, conseguir que la tecnología cree perfiles de solicitantes, es decir, que las empresas, que las personas no tengan que repetir todos los trámites permanentemente, sino que se genere como un DNI de solicitante de ayudas públicas, que cada vez que esa persona vaya a solicitar una ayuda, tenga ya un 70 o un 80% del expediente gestionado o autogestionado a través de la cartera del Hope. Por último, es fácil, pero hay un contacto. Este buzón está siendo muy utilizado por la gente que, la verdad, está agradeciendo mucho que la CVA haya puesto en marcha este instrumento. Preguntan de todo. Hay gente que dice cómo emprender, es decir, hace preguntas muy generales, o personas que dicen, oye, no hay ninguna ayuda para mí después de mirarlas todas. Todo eso lo recogemos y generamos un informe que presentamos a la GVA para que también entiendan qué otras circunstancias no pueden estar siendo cubiertas actualmente y sin embargo pueden llegar a ser necesarias, ¿no? Y ya por último, antes de dar paso al siguiente ponente, que creo que es Joan, comentarles 3 o 4 datos de la plataforma. El primero, del uso de la plataforma. Desde que pusimos en marcha Hope, en el primer mes se generaron más de 130.000 visitas y la plataforma tuvo una actividad inmensa. De hecho, los formularios de autoevaluación nos han permitido decirle ya a 1.700 empresas si podían acceder a una ayuda pública o no. Y en el caso de que no pudieran acceder, ¿a qué otra ayuda pública acceder? Es decir, se han utilizado muchísimo, especialmente en el ámbito del turismo, en el ámbito de los ERTES y en el ámbito del comercio. Estas ayudas, estos 3 bloques de ayudas han sido muy utilizados. Por otro lado, los beneficiarios piden 2 cosas o echan de menos 2 cosas que las vamos a tener en consideración de cara al futuro. Una es poder acceder o poder conectar de una manera más rápida con cada uno de los promotores. Bueno, pues aquí están algunos de los principales promotores de ayudas públicas que hay dentro del Hope. Con todos ellos tenemos que trabajar para, bueno, algo que les explicaba antes, que es apificar, conectar, intentar reducir los trámites y los tiempos. Y luego, por último, uno de los últimos pasos que tenemos que dar con Hope es, precisamente lo comentaba Andreu, lo comentaba Joan, ser capaces de integrar toda la esperanza europea de fondos que se va a poner en marcha a partir de 2021. Somos conscientes de que el año 2021, 22, 23 van a ser los años de oro en la financiación europea, es decir, se van a juntar el presupuesto nuevo del marco financiero con el programa de emergencia de Next Generation EU. Supongo que ahora comentaremos un poco más de todo esto. Y tenemos que ser muy rápidos para todas esas ayudas, publicarlas, analizarlas y hacérselas llegar a las personas en condiciones de transparencia y de facilidad. Y yo, por mi parte, creo que nada más. Mako, muchas gracias y aquí nos quedamos para el debate que se genere después. Muchas gracias, Fran. No te hemos visto nada bien, pero te hemos oído perfectamente. Bueno, espero que la pantalla por lo menos se haya visto y la plataforma también, ¿eh? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues como conclusión, en efecto, el plan Hope es una ventana que nos abre pues la información a todas las posibles líneas de ayuda y recursos tan necesarios en estos momentos pues, para reactivar nuestra economía. Veo que hemos avanzado en el último mes bastante. Ya superamos las 61 ayudas, creo que has comentado, ¿no? Las más de 60 ayudas. Y comentábamos hace un mes alcanzar las 250 ayudas publicadas en la plataforma. Ahora, y bueno, y como novedad el buzón de la Generalitat y el abrir las ayudas para entidades locales, que hace un mes fue precisamente una de las inquietudes que nos trasladaron desde algún representante de algún ayuntamiento. Damos pie ahora al compañero camarada Calabuch para que nos hable de lo que tan de moda está ahora también, que es el reto de la financiación europea y
y el futuro que nos depara Europa y la oportunidad que tenemos, desde luego, si somos más competitivos, ¿no? Y de forma coordinada, pues vamos a pelear de alguna forma por fondos para nuestra comunidad. Tienes la palabra, Joan. Gracias. Muy bien. ¿Se me oye? Muy bien. Sí. De acuerdo. Pues muchísimas gracias y lo primero, desde luego, agradecer mucho la invitación a este encuentro y quisiera decir además que esta plataforma Hope es excelente. Me parece que además afronta dos de las cuestiones fundamentales que se plantean siempre con el tema de las ayudas europeas. Primero, son las facilidades para que las pymes, sobre todo, puedan identificar de qué se dispone y, en segundo lugar, que puedan conocer cuál es el itinerario para que los trámites les permitan conseguirlas. Por otro lado, también ratificar el hecho de que la mayor parte de los fondos se van a concentrar fundamentalmente en los primeros años del marco presupuestario 21-27 de la Unión Europea, que es lo que ahora se está discutiendo. Por tanto, efectivamente, hay que darse mucha prisa porque hay que pensar que también a la vez se va a acumular una deuda muy importante y, por lo tanto, después habrá, digamos, más dificultades y no habrá este clima de facilidades que va a haber en este momento. Decir que también, como se ha citado en anteriores intervenciones, dos son las patas fundamentales donde se está concentrando toda la transformación, lo que se llama la transformación digital y lo que se llama también las tecnologías verdes, el New Green Deal, el nuevo Pacto Verde Europeo. Pero hay que decir que más allá de Europa, si vemos los últimos informes del Fondo Monetario Internacional, citan estas dos patas, por lo tanto, ahí hay una referencia incluso más allá de Europa, y si vemos el último informe también de la OCDE sobre el tema, cita exactamente los dos mismos elementos de cambio, digamos, de transformación en el tema verde y digital. Por tanto, eso es fundamental y, por otro lado, aunque los fondos, una parte de ellos, desde luego, van a estar dirigidos a parar el golpe, efectivamente, como también se ha dicho, hay que pensar de cara al futuro. ¿Y por qué es importante pensar de cara al futuro? Porque ayer o antes de ayer mismo la eurodiputada, por ejemplo, Inmaculada Rodríguez Piñero, citaba que estamos perdiendo competitividad, por tanto hay problemas preexistentes a los actuales provocados por la crisis que nos estaban dejando atrás. Por ejemplo, citaba que entre 2007 y 2017 el incremento del PIB de la Unión Europea ha sido del 17%, pero mientras tanto en Estados Unidos ha sido el 60%, en la India el 80% y en China el 315%. Por tanto, más allá del problema concreto de responder a la pandemia, tenemos que pensar en el futuro porque hay cosas, desde luego, que necesita Europa y, por tanto, Europa somos nosotros, una transformación importante y allí hay que aprovechar, yo creo, este momento. Por otro lado, decir que efectivamente futura generación Unión Europea, todo este plan que, como sabéis, aparte de todas las medidas que Andreu ha citado antes, que se han tomado, este plan propuesto por la Comisión teóricamente tendrá un medio billón de euros dedicado a transferencias y 250.000 millones más dedicados a créditos. Sin embargo, también hay que decir que esto está sometido a debate. En el mes de julio, el Consejo Europeo, es decir, los Estados, se tienen que poner de acuerdo por unanimidad, que efectivamente, como también se ha dicho, habrá resistencias, pero también auguro que se va a llegar a un acuerdo porque nadie, desde luego en este momento, quiere comprometer el futuro de la Unión. Ahora bien, ese acuerdo puede conllevar un cambio hacia más créditos y menos transferencias y también a un incremento de las exigencias, de los condicionamientos que se nos pondrán para poder acceder a esos recursos. También se ha señalado, y en ese sentido no me quiero tampoco extender porque algunas cosas se han citado, pero sí me gustaría ir en concreto a la práctica de qué supone estos tres líneas generales de actuación. ¿De acuerdo? En ese sentido, en referencia a la digitalización, hay que tener en cuenta que se abren nuevas oportunidades que hay que desarrollar. Se ha hablado porque va a implicar a todos los ámbitos, por ejemplo, toda la reforma de la industria, la introducción de nuevos procesos con inteligencia artificial, el Internet de las cosas y otros elementos que tienen que estar ahí presentes y que tenemos que subirnos de alguna manera a esa nueva realidad.
por supuesto, también es un reto para la propia administración, que necesitará nuevas aplicaciones y cambios estructurales para poder desarrollar la digitalización, lo que también yo creo que en un contexto que debe ser necesariamente de colaboración público-privada puede ayudar a generar, desde luego, nuevas oportunidades también para las empresas. El objetivo, y yo creo que viendo esta plataforma del Plan Hope está muy bien, es que los ciudadanos puedan relacionarse con la administración de una manera tan sencilla como pueden comprar en Amazon. Este sería un poco el objetivo. Por otro lado, también se ha visto que hay unas enormes oportunidades para la digitalización en el ámbito sanitario. En estos momentos tenemos modelos de referencia que nos pueden servir, como es el caso de Estonia, por ejemplo, donde desde el momento que una persona es recogida por una ambulancia en la calle, ya se envía toda una información a los hospitales, a los médicos, para todos los procesos que se pueden hacer. Pero aparte de eso, evidentemente, a la hora de prevención de enfermedades, de pandemias o de otras epidemias que se pudieran producir, lo que está claro es que hay muchas oportunidades también de desarrollar esas posibilidades. Por otro lado, el sector digital en la comunidad tiene también algunas cuestiones que yo creo que son de mucho interés. Hoy mismo, por ejemplo, nos va a visitar el ministro alemán de Asuntos Exteriores, pero también la ministra española de Exteriores, que esta tarde se irá a la base que hay en la ONU en Quart. Hay que decir, por poneros un ejemplo, que hay tal confianza en que en esta comunidad hay masa crítica y posibilidades para desarrollar todo lo que tiene que ver con lo digital, con la ciberseguridad, que, por ejemplo, en estos momentos tenemos ahí una base de la ONU que se está convirtiendo en un auténtico hub tecnológico para todas las agencias de la ONU. Por lo tanto, en materia de tecnologías de información y comunicación. Por tanto, se ven ahí posibilidades muy importantes. Y luego, por supuesto, va a haber cambios también importantes y también se abren oportunidades en el tema del teletrabajo o también en el tema del comercio minorista, que se está transformando de una manera muy clara. Se ha citado antes, y no me extiendo tampoco en ello, la enseñanza online, que evidentemente pues para los niños más pequeños es muy complicada, pero que evidentemente para otros sectores se va a desarrollar sin duda alguna, y también se abren posibilidades importantes que van a tener financiación porque, convergen dos elementos, y es todo el tema del desarrollo digital en relación con las áreas despobladas, es decir, como factor de cohesión territorial y desarrollo de las zonas de interior. En ese sentido, la extensión de redes y aplicaciones para todos esos sectores yo creo que también van a ser un factor importante. En relación con el New Green Deal, hay acciones concretas en las que estamos bien posicionados y en otras que tenemos que pensar también si vamos a aprovechar las oportunidades que se nos plantean. Hay que decir que en estos momentos no ya es solo el New Green Deal, es que ya hay una normativa traspuesta por parte del Gobierno de España que nos marca objetivos. Concretamente, el día 19 de mayo se aprobó por el Consejo de Ministros la Ley del Cambio Climático en España. Es decir, que hay un proyecto ya en la que se nos plantean retos tan enormes en los que hay muchas posibilidades también de actuar, como alcanzar la neutralidad climática en menos de 30 años, un sistema eléctrico 100% renovable también dentro de muy pocos años, una reducción de emisiones. Es decir, hay toda una serie de cosas que ya no solo es que nos lo marca la Unión Europea, sino que hay que saber que son compromisos concretos que está desarrollando el Gobierno de España, que tendremos que desarrollar las comunidades autónomas y que tendremos que hacerlo, insisto, con la colaboración con las empresas también para poder desarrollar todas estas iniciativas que son inmensas porque suponen una transformación de gran profundidad. Por ejemplo, en el caso de la movilidad verde, las ciudades se están transformando, pero también hay que decir en ese sentido que ya se plantea con claridad el final del automóvil de combustión. Está claro que habrá que vender los coches que quedan ahora diésel, pero hay que pensar que esa transformación se va a producir sí o sí. Puedo deciros, por ejemplo, que Ford y Volkswagen han llegado a un acuerdo para la fabricación de vehículos comerciales eléctricos y para el desarrollo de la inteligencia artificial orientada a los vehículos autónomos. Por tanto, ahí hay nuevos espacios que hay que plantear. Por ejemplo, el tema se plantea también dentro de los proyectos de la Unión Europea la extensión generalizada de los puntos de recarga. Nosotros tenemos una previsión de alcanzar unos 2.300 puntos de recarga en la Comunidad Valenciana para 2030. Si aplicáramos el ritmo que está promoviendo Europa, tenemos que llegar aproximadamente para esas fechas
a superar los 15 puntos de recarga, pero es que incluso eso, según muchos sectores, se queda corto. Por ejemplo, la Patronal Europea del Automóvil y Euroelectric, las dos han pedido más rapidez y planes más ambiciosos para poder extender toda esta cuestión. Luego, en el caso de la renovación urbana, ahora se ha lanzado también toda una consulta general donde va a haber un fondo europeo para la renovación fundamentalmente orientada a edificios, básicamente para reducir el gasto energético de los edificios, la climatización y toda una serie de elementos que se llama la ola de renovación, se va a llamar Renovation Wave, y trata de reducir al máximo y lo más rápidamente posible, desde luego, el consumo de los edificios. En el tema de las energías renovables no me voy a extender demasiado, pero lo que está claro es que tenemos varios retos enfrente. Por ejemplo, que la cuota de participación en la energía de nuestra comunidad por parte de la central nuclear de Cofrentes es del 65% y se cierra en 2030, dentro de nada. Por tanto, tendremos que hacer un gran salto adelante también en el tema de energías renovables y, por supuesto, energético. Y hay otra cuestión que ha salido pocas veces, pero que yo creo que hay que reflexionar sobre ella en la comunidad, es sobre el tema del hidrógeno. En el caso del hidrógeno, en el puerto de Valencia, por ejemplo, hay ahora estoy en el puerto de Valencia, por cierto, en el puerto de Valencia hay ya la previsión de poner en marcha a principios del año que viene un proyecto que ya se está desarrollando para, digamos, una serie de maquinaria de aquí del puerto, de transporte de contenedores, cabezas tractoras movidas por hidrógeno. Pero para que nos hagamos una idea de cómo va a tener apoyo por parte de la Unión Europea este proyecto, también hay que pensar qué están haciendo algunos países. Por ejemplo, Alemania ha lanzado hace unos días un plan de promoción del hidrógeno con 700.000 millones de euros, se presentó hace 15 días, para multiplicar su capacidad de energía por hidrógeno. Y también, por cierto, en España, Petronor y Repsol también han planteado una inversión importante de unos 80 millones de euros para una planta de hidrógeno. Por tanto, aquí vemos cómo se van desarrollando las posibilidades. También otro elemento es el tema de la economía circular. En el caso de la economía circular hay que decir que también se están transponiendo ya muchas iniciativas y en este sentido el Consejo de Ministros el pasado día 2 de este mes aprobó la Estrategia Española de Economía Circular y hay que pensar cuando vemos modelos como el caso de Corea del Sur, donde hay una enorme posibilidad de mejorar, tenemos una cantidad de posibilidades enormes y que supone también generación de riqueza y de empleo en este sector que además obviamente va a poder ser financiada por fondos europeos porque está dentro de las líneas de actuación que se plantean. Y no quiero dejarme tampoco en el tema de esta transformación verde nuestra situación concreta, la de la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea, nosotros ya se sabe, tenemos unos riesgos mayores que otras zonas y por lo tanto todo lo que sean las tecnologías y las iniciativas que nos permitan la prevención, por ejemplo, de inundaciones, la depuración de aguas residuales, la desalación, la reutilización, todo este ámbito también es un gran ámbito que entra dentro de todo el propio almacenamiento de agua. Son todos elementos que entran claramente dentro de las líneas que van a ser prioritarias estos años. Y finalmente, citar también lo que se ha llamado la resiliencia, que fundamentalmente se han citado ya en algunos casos, por ejemplo, toda la transformación en relación con el tema de las personas mayores, que cada vez van a ser, desde luego, van a tener un peso mayor en la sociedad, que hemos vivido ahora el drama en esta pandemia, pero que, bueno, se van a necesitar más de 10.000 nuevas plazas en la comunidad de residencias, vamos a necesitar, desde luego, mejorar mucho las tecnologías, las aplicaciones, y luego, por otro lado, también para la industria sanitaria valenciana se abren nuevas oportunidades. Hace poco la Consellería de Innovación, la Agencia Valenciana de Innovación plantearon una convocatoria de proyectos innovadores donde se plantearon soluciones médicas, elementos de protección, de test, respiradores, etcétera, optimización de recursos, logística, innovaciones que también nos pueden permitir, desde luego, acceder a los recursos que va a haber en este sentido. Hay otros sectores también que a los que podríamos acceder, pero yo creo que básicamente estas son unas líneas claramente que no solo son de la Unión Europea, que ya son nuestras, que se están desarrollando aquí y que además en estos momentos es hacia donde se está moviendo el mundo. Por tanto, por ahí irá también la financiación. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Joan, por tu intervención y por plantearnos todos esos retos encima de la mesa que no muestran más que el trabajo que aún nos queda por delante. Si os parece, pasamos ahora a atender una serie de dudas que vais planteando en el chat panel. Las leo y vamos trasladando. Si queréis alguno de los panelistas responder, me comentáis. Hay una que ya hemos respondido también por escrito, pero bueno, por si Andreu o Fran, relacionada con fondos, o incluso Joan, consideráis que tenéis que podéis ampliar algo más. El que plantea la pregunta es un DNI, con lo cual no tengo el nombre, pero no hay problema. ¿Se sabe si las ayudas futuras se van a canalizar mayormente a través de los fondos estructurales clásicos, FEDER, FEOGA, Fondo Social, o bien a través de programas y convocatorias directas de la Comisión? La respuesta inicial que hemos planteado desde la plataforma es que en el marco 21-27 se prevé un aumento de financiación a través de más programas competitivos y una disminución de los fondos de cohesión. No sé si Andreu o Fran queréis concretar más. Andreu. Sí, a ver, en el Next Generation EU, el primer pilar, que es el del apoyo a los Estados miembros para la inversión y las reformas, hay un instrumento que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que está dotado con 560.000 millones de euros, que es de donde sale el grueso de la financiación para los estados. Ya sabéis que se ha hablado para España de 140.000 millones, aproximadamente mitad préstamos y subvenciones. Estos 140.000, que ya veremos en qué queda, porque ahora está en negociación, no necesariamente van ligados a la política de cohesión ni a los fondos de la PAC. Estos son fondos condicionados a reformas que tienen que llevar a cabo los Estados miembros. Con independencia de eso, sí que está previsto que aumenten los fondos para FEADER, ¿vale? Para desarrollo rural fundamentalmente. También el Fondo de Transiciones Justas, que es un nuevo fondo que está ligado a la política de cohesión, pero bueno, la verdad es que en la propuesta inicial de la Comisión Europea era muy flojito, casi no le correspondía nada a España, según las estimaciones. Ahora sí que se lo potencia realmente, se multiplica creo que por 4 aproximadamente la dotación, con lo cual le correspondería algo más a España para transformaciones en el ámbito de la economía baja en carbono. Y además está la iniciativa React EU, que está dotada, en teoría, con 50.000 millones extra, de los cuales 5.000 ya empezarían en 2020 si es que se llega a un acuerdo en el seno del Consejo Europeo. Esto sí que sería pura política de cohesión, o sea, fundamentalmente Fondo Social Europeo y FEDER. Pero dentro de esa gran bolsa de dinero que se habla, sobre todo en prensa, en esos 140 millones, hay un poco de cada cosa. Y efectivamente, como respondíamos en el chat, de cara al 21-27, a todo el periodo, no solamente a los años iniciales, como comentaba Joan, que es cuando se van a concentrar las ayudas, para el resto del periodo se va a conceder mucha más importancia a los programas competitivos de la Comisión que a los programas de gestión compartida como el FEADER, el Fondo Social o el FEDER. Mako, una cosa solo, por completar un poco lo que ha dicho Andreu, y como entre los asistentes hay muchas empresas, institutos tecnológicos, creo que hay un mensaje importante que estaba comentando Andreu, y es que hay una parte que es la negociación del presupuesto del nuevo marco, eso es una cosa, y el Next Generation EU, que es el extra para hacer frente a toda la emergencia del COVID, es otra cosa, ¿no? Es verdad que la negociación está cruzada, pero son cosas distintas. Lo que sabemos del nuevo marco, el periodo que va del 2021 al 2027, es que hay programas de gestión competitiva, que nosotros llamamos de gestión competitiva, como por ejemplo el H2020, que van a crecer mucho. O sea, que todo lo que es dinero para innovación, I+D, digitalización, transformación de la industria a través de programas de gestión competitiva, eso va a crecer seguro. Se habla de en torno a un 20 o un 30%, en concreto de este programa. Fin, del matiz pequeñín. Vale, pues muchas gracias. Sí, al final un poco la reflexión sigue siendo esa, que debemos ser más competitivos y la financiación va a conseguirse más a través de proyectos concretos que de alguna forma obtengan esa
esos indicadores de rendimiento que de alguna forma nos va marcando la comisión, más que un reparto al uso o como era hasta ahora de los fondos de cohesión, ¿no? A ver, la siguiente pregunta es de Sergio Fita, gestor de proyectos de AIMPLAS. Buenos días, Sergio. ¿Existe en la plataforma Hope alguna opción para que las empresas interesadas en alguna ayuda puedan contactar con alguien, en nuestro caso cada centro tecnológico, que les ayude a preparar y gestionar la ayuda al proyecto? No sé si esta la puedes responder, Fran, yo entiendo que no, pero... Sí, no, efectivamente no está previsto. O sea, en Hope, digamos que se cubren los dos primeros pasos, que es informar, hacer transparente la gestión de la información y hacer una primera evaluación para simplificar lo que sería la futura tramitación. Y todo lo que tiene que ver con la conexión con potenciales gestores, creo que es algo que se puede ver a futuro, pero que en estos momentos la plataforma no lo ofrece. Está Juan que levanta la mano. Sí, aprovecho también para otra pregunta que había en otra unidad, en la parte de preguntas. A ver, la plataforma tiene como objetivo la difusión y de alguna forma la información, concentrar de forma centralizada todas las ayudas regionales, pero sí que nos planteamos un poco la posibilidad de ampliar ese objetivo inicial. Es decir, este es un proyecto que ha nacido hace 1 mes y medio, 2 meses. El primer paso que queremos dar es una cosa que ha preguntado alguien con el tema de la suscripción, ¿no? Es decir, sí que nos planteamos en un principio que la gente se inscribiera y tuviera un perfil, y eso pasará en fase 2. Pretendimos en un principio que la plataforma fuera abierta para que la gente lo conociera mejor y no romper un poco pues eso, el hecho de tener que inscribirte para poder utilizarla, pero sí que el hecho de que en un futuro se cree un perfil va a permitir que con un determinado perfil, si eres una empresa de un determinado sector o que busca una determinada ayuda, automáticamente la actualización en la web de una nueva ayuda que te pueda interesar te llegue directamente a tu correo electrónico. Eso sí que está previsto hacerlo y yo creo que todo esto que estáis aportando, tanto el hecho del apoyo para la formación o para la presentación de la ayuda, o incluso otra persona que también hablaba de la posibilidad de ayudar a formar parte de consorcios, yo creo que son cuestiones que a la propia administración nos preocupa y que podemos valorar internamente, ver cómo podemos solucionarlo en el futuro. Gracias, Juan. Marta Pascual nos hace una reflexión que a lo mejor el mismo Juan también puede ampliar con respecto a que dentro de las líneas de actuación, dentro del Green New Deal, no todo será verde, sino también abarcará aspectos azules para que la economía azul también porque también va a tener un gran impulso económico europeo en el marco 21-27. En ese sentido, desde la Dirección General de Modelo Económico, en coordinación también con la Dirección General de Fondos Europeos, llevamos ya un par de años trabajando precisamente en la estrategia tanto verde como azul. Si quieres, Juan, comentar algo, por favor. Sí, como bien comenta mi secretaria autonómica, ya llevamos un par de años trabajando con el concepto de economía azul. Creo que en nuestra propia web hay un documento de trabajo donde se hizo un estudio detallado de las oportunidades que generaba esta economía azul. Recuerdo que creo que el ejercicio pasado participé con Andreu en una jornada que era sobre economía azul. Y yo creo que sí, es decir, se habla de economía verde, pero en principio yo creo que no es economía verde, es la transición ecológica y la oportunidad de economía verde, economía azul. También no nos olvidemos esa economía naranja, que también hemos dicho muchas veces desde el modelo económico, con el tema de la importancia del diseño, que también puede ayudar al proceso de esa transformación ecológica. Y aprovecho también por ahí, que vinculado con esto, ¿no? El tema de la especialización regional y la RIS3, yo creo que sí que va a ser importante darle una vuelta. Creo esto es un tema que llevamos, es decir, está coordinado desde la Consellería de Innovación con la Consellería con nuestra Consellería por la parte de Fondos y Modelo Económico, y yo creo que se tendrá que hacer una actualización de esa RIS3 para el nuevo programa 21-27 y, por supuesto, yo creo que se incorporarán aquellos sectores que hablamos que son relevantes para la resiliencia. Andreu. Gracias. Sí, por añadir una cosa a lo que comentaba Juan sobre economía azul y la jornada que tuvimos el año pasado.
En el ámbito de los proyectos europeos, efectivamente se está potenciando todo el tema de la economía azul. El Ministerio, a través de la Unidad de Coordinación de la Iniciativa Marítima del Mediterráneo Occidental, que es la West Med Initiative, lo que hace es valorar propuestas de proyecto con independencia del programa, pues Interreg, pues Horizonte 2020, Erasmus, Europa con los Ciudadanos, lo que sea, valoran propuestas de proyectos que estén relacionadas con la economía azul y si les parece lo suficientemente interesantes, ponen un sello de calidad que eso después, digamos que de alguna manera suma a la hora de presentar el proyecto o la propuesta a un determinado programa. En caso de que alguien esté interesado en esto, nosotros le podemos echar una mano en ese contacto con la unidad de coordinación del Ministerio. Gracias. Gracias a ti, Andreu. Fran. Mako, gracias. Perdona, solo por ampliar un poco lo que ha comentado Juan en relación con la RIS3, sí que creo que es importante destacar que hay una tendencia en Europa a pasar fondos puros de la I+D a la digitalización de la economía. Es decir, las estrategias RIS se van a tener que adaptar a un nuevo plan de digitalización de la industria europea que tiene que acelerar toda la transición de la I+D a la efectiva digitalización de la industria. O sea que va a haber mucho dinero para inversión industrial, para compra de maquinaria, para modernización tecnológica, para todo esto. Creo que la RIS se tiene que adaptar no solo a eso, sino también a la posibilidad de empezar a ver el mundo, esto es algo que comentamos mucho en Insomnia, empezar a ver el mundo, hasta ahora vemos el mundo por sectores de actividad, estamos hablando de la economía azul, de la economía verde, pero va a ser muy importante empezar a analizar el mundo también por vectores de tecnología, inteligencia artificial, donde la Comunidad Valenciana aparte ha hecho una apuesta estratégica muy importante a través de un alto comisionado para trabajar todo este tema, blockchain, ciberseguridad, o sea, y todo esto cruzará con sectores industriales, ¿no? Y con sectores de la economía. Creo que la RIS3 va a tener una especialización también por vectores de tecnología, ¿no? Por sectores tecnológicos. Vale, pues muchas gracias a todos. Seguimos. Ahora hay una pregunta un poco técnica sobre la plataforma que yo creo que Fran podrá responder. ¿Se prevé en la plataforma Hope la posibilidad de suscripción a novedades en financiación mediante email o canales por redes sociales? Sí, hay dos preguntas ahí, por responderlas muy rápido. Ya ha hecho referencia Juan antes a este tema, es decir, sí, vamos a partir de ahora, en esta segunda fase en la que vamos a entrar a partir del mes que viene, a crear una serie de contenidos para suscriptores, es decir, para gente que se quiere suscribir y por tanto va a recibir la información en función de una serie de criterios de segmentación que va a definir con carácter previo. Y luego hay otra pregunta por ahí muy interesante, creo que es de Abaese, dice, dentro del plan JUS se contempla que se dé información del estado de tramitación de las ayudas solicitadas. Es nuestro objetivo, es decir, nuestro objetivo al final es, desde Hope, conectar con los organismos gestores que están tramitando ayudas para que podamos en todo momento, más que dar información sobre la tramitación, ir estructurando la tramitación por fases para que, oye, si ya directamente no puedes pasar de fase 1 a fase 2, no continúes, ¿no? Todo esto lo queremos conectar con APIs para que, bueno, cualquier cosa que afecte a la tramitación de un expediente, el perfil, el beneficiario, el suscriptor puede recibir esa información de manera automatizada. La próxima vez accederé yo solamente a las preguntas y así iré leyéndolas. Y que os vais adelantando todos. Tanto hombre aquí. Bueno, es broma. Bueno, en efecto, Abaesen planteaba, no sé si va más en la línea del plan Agiliza, una pregunta que al final es una reflexión, porque saber manejar plazos, resolver solicitudes y pagos, podríamos enlazarlo un poco con lo que comentaba Fran cuando ha hecho su presentación con respecto a que el siguiente reto es un poco conectar con los órganos gestores directamente desde la plataforma para que en efecto puedan ir accediendo. Desde luego el reto está, Pilar, pero no sé, dentro del plan Agiliza si podemos ponerle un plazo concreto a poder conseguir, pero bueno, el reto sí que está ahí. Habéis hablado ya todos, como os habéis adelantado también, de la estrategia RIS3. No sé si se refiere a un sector estratégico en concreto, Vicen, cuando pregunta o plantea que se ha hablado de apoyo a sectores estratégicos que permitan una menor dependencia del exterior y en concreto seguramente entiendo que se refiere pues, a todos estos proveedores en la crisis sanitaria extranjeros de los que hemos tenido que depender un poco
para poder hacer frente al reto que teníamos en la emergencia sanitaria. ¿Deberían incluirse estos sectores dentro de la estrategia que promueve la especialización regional? ¿Se aumentará la financiación destinada a medidas incluidas en la S3? Yo puedo responder que sí. De hecho, el sector sanitario ya era un sector estratégico en nuestra estrategia de especialización inteligente y de alguna forma, pues sí, tenemos que aprender, y va un poco en relación con lo que comentaba Andreu también al principio de su intervención. De esto hemos aprendido que no debemos depender tanto del extranjero. No sé si con respecto a la RIS3 queréis comentar algo más vosotros o suficiente. Vale. Joan Calabuch se ha despedido, tenía que dejarnos. Pues nada, gracias por invitarme a participar, gracias por participar, no nos escucha, pero ya me encargo yo de decírselo personalmente después. No tenemos ninguna pregunta más, ninguna reflexión, inquietud. Sí, Juan. Sí, he visto que había un par de preguntas pues no las leo yo. en la parte de preguntas y respuestas, simplemente dar traslado. Es decir, por el tema de ayudas locales, si había una posibilidad de incluir las ayudas locales dentro de la plataforma. Esto también fue una de las cuestiones que cuando empezamos a diseñar la plataforma nos planteamos, ¿no? Es decir, hasta qué punto llegábamos. En un principio lo que es decir, la cuestión de no incluirlas en esta primera etapa precisamente era porque si decidimos incluirlas hay que decidirlas incluirlas a todas. Es decir, no vale meter algunas y otras no. Entonces, preferimos en un principio abarcar lo nacional, lo autonómico y lo europeo, y en un futuro, bueno, nos podemos plantear el hecho de incorporarlas como herramienta. Existe un determinado riesgo y es que hayan demasiadas ayudas y eso dificulte de alguna forma, es decir, te pierdas con tanta ayuda. Pero bueno, también para eso podemos trabajar un poco en la herramienta de búsquedas para que eso lo mejore. Entonces, por ahora no están incorporadas, pero es una ventana que todavía tenemos abierta y que podemos valorar. Y luego comentaba también otra pregunta que hacía referencia al hecho de si Hope puede ayudar a contactar con asesores de institutos tecnológicos y tal. A ver, el trabajo interno, como comento, es un proyecto que lleva 2 meses vivo y yo creo que ahora mismo está en ese proceso de que sea utilizado mucho por personas o por agentes externos a la propia administración y el uso también interno de la propia administración de la plataforma. Y en ese uso interno sí que estamos haciendo lo que son jornadas de formación o de difusión de la herramienta por los gestores de fondos europeos y yo creo que puede ser también una forma de transmitir, ¿no? Es decir, que nos pongan personal de contacto en el caso de que alguien se dirija a una determinada ayuda, que tengamos un contacto directo con la gente que gestiona la ayuda o de los propios institutos tecnológicos. Hay una reflexión que nos comenta Antonio Palacian también, que desde la Dirección General de Fondos Europeos hemos pensado muchas veces, que tengo la impresión que cada vez es más necesario formar parte de grandes consorcios o plataformas para poder optar a las subvenciones de la Unión Europea. El formar o apoyar a formar o ayudar a ser partícipe de esos consorcios lo tiene previsto Hope. No sé si esto es una previsión que tenga que tener Hope, a lo mejor como sí, red de contacto o algo así, ¿no, Fran? Sí, yo creo que la observación es muy pertinente, sobre todo cuando hemos dicho hace un rato, en respuesta a otra pregunta, que precisamente los fondos de gestión competitiva van a aumentar, ¿no? Y si todo esto lo relacionamos con la RIS y lo relacionamos con la estrategia de la Comunidad Valenciana, pues sí, creo que será muy necesario que para determinados sectores que se relacionen con la estrategia de especialización y con las necesidades de reindustrialización de la Comunidad Valenciana, se empiecen a preparar proyectos de plataforma, es decir, consorcios que luego se puedan conectar con otros consorcios europeos para tener más posibilidades de acceder a esas ayudas, ¿no? En Europa, la tasa de retorno media va por programas, ¿no? Pero en programas como Horizon es muy bajita, es decir, se presentan muchos proyectos y se aprueban muy pocos, ¿no? Pero es cierto que la tendencia es a construir esto de manera más estratégica con tiempo. Y esa observación que hace Antonio
para la CIAN, pues puede ser muy interesante. ¿Lo tiene previsto Hope? De momento no es algo que tenga previsto, pero creo que va muy al hilo de otras observaciones, Juan, bueno, nos vais a ayudar a preparar proyectos, nos vais a conectar con asesores. Bueno, creo que es algo que la propia GVA tiene que reflexionar para, bueno, el día de mañana a ver si se puede poner algo así en marcha, ¿no? Marco, no se te oye. Sí, perdona. Otra pregunta que plantean, que yo creo que es precisamente para ti, Andreu, lo que pasa es que creo que todavía no estamos preparados para responder, precisamente por lo que comentabas de la fase en la que estamos, que es de cuánto dinero dispondrá el Fondo de Cohesión REACT y a cuánto puede optar la Comunidad Valenciana. Vale, a ver, el React-EU está propuesto, ¿vale? Porque estamos en fase de propuesta, que tenga 50.000 millones. La Comisión Europea, para evitar, porque sabéis que quien hace la propuesta es la Comisión Europea y después eso lo tiene que aprobar el Parlamento y el Consejo Europeo. Para evitar bloquear más las negociaciones, que ya son bastante complejas, en su propuesta no especifica qué parte del REACT-EU tiene que ir a cada estado. Lo que hace es decir que se tendrán que tener en cuenta indicadores pues, como la caída del PIB en los últimos meses o la tasa de desempleo, etcétera, pero lo deja abierto a la negociación del Consejo Europeo. Por tanto, no sabemos no cuánto le puede corresponder a la Comunidad Valenciana, sino que no sabemos cuánto le corresponde a España. Es decir, estamos en una fase muy incipiente de todo esto. Y bueno, ya que estoy, recalco lo que ha comentado Fran antes, si me permites, Marco, con el tema de los proyectos europeos. Efectivamente, la mayoría de programas europeos exige la participación en forma de consorcios, no todos, pero esto también depende mucho del programa. Horizonte 2020 o Horizonte Europa es muy exigente, como ya sabéis, o otros programas tipo Eureka o las EITs, las EIPs. Bueno, hay una cantidad de programas o de iniciativas de innovación que requiere efectivamente esto de los consorcios y que sean potentes. Hay otros programas que no son así. Europa con los Ciudadanos permite pequeños proyectos en consorcios pequeñitos también, ¿no? Entonces, esto es relativo, pero sí que es cierto que tenemos que ir hacia esa idea de asociarnos los unos con los otros, efectivamente. Gracias. Sergio Girves hace una reflexión con respecto a IBACE, porque comenta que ya existe la Enterprise Europe Network, de la que forma parte IBACE, que precisamente está orientada a la búsqueda de socios o de consorcios a nivel europeo. Traslada también que podría existir algún tipo de riesgo de duplicidad, pero quizás con esa reflexión que comentaba Fran, de que enlazaremos con las webs de los gestores, pues seguramente podrán acceder a ese tipo de información también. Marta Pascual traslada para la formación de consorcios internacionales competitivos en proyectos de economía azul el mecanismo de asistencia a la iniciativa WestMed, que ha comentado Andreu Iranzo, tiene como objetivo ayudar a los agentes de la labor de matchmaking con agentes del Mediterráneo Occidental. Acordaos de esta opción y que además estamos a su disposición a través de spain@westmedinitiative.eu. Sergio Girves también comenta, es que no sé si a esto accedemos todos o solamente accedemos nosotros. Por otra parte, respecto al contacto con posibles asesores, podría establecerse una especie de marketplace en la que se inscriban las empresas o entidades que puedan ofrecer estos servicios y que sea el propio interesado el que elija quién trabaja. Como reflexiones está bien. Marta de Valmetal hace una consulta. Enhorabuena por la iniciativa. Bueno, se suma a la consideración de Sergio que hacía sobre la conveniencia de facilitar contacto con asesores de institutos tecnológicos, clústeres, asociaciones empresariales. Podemos dar una vuelta un poco en lo que, conforme comentábamos antes, para apoyar en las siguientes fases más allá de la información y comunicación de las ayudas. Yo no veo más preguntas, además parece que estamos en tiempo, nos pasamos 5 minutos de lo inicialmente previsto. Si alguien quiere hacer algún tipo de reflexión más, venga, pues Andreu. Gracias, Marco. Muy rápidamente, más que nada porque casa con algunas preguntas que se han hecho, simplemente comentar que en fondos europeos tenemos un boletín
que es un poco más integral, cubre otros aspectos, no solamente financiación, pero está enfocado fundamentalmente a ello. No sé si lo puedo compartir para... Es muy sencillo, a ver. Vamos a ver. No sé si lo veis. Sí, sí. La página del boletín. Sí, sí. Vale, pues aquí, bueno, se entra por la página de Hacienda, isenda.gva.es, y aquí en Fons Europeus. Entramos aquí y tenemos en Comunicación, Información, y aquí tenemos el boletín. Si os inscribís aquí, pues nada, a partir de ahí ya os llegará. Por poner un ejemplo de boletín, este que es el último que he descargado, que es el de mayo, tenemos bueno, pues un par de secciones aquí que son fijas, en Clau Femenina e Infomed. Y luego pues hay convocatorias de proyectos fundamentalmente, otras iniciativas, informes y estadísticas, un buscador de proyectos, algunas noticias. También colgamos a veces búsquedas de socios, que se ha comentado por el tema de los consorcios y demás. Nada, simplemente que sepáis que está esta herramienta también paralela a Hope y que puede ser interesante. Gracias. Perdón, que no se me oía. Pues ya está, simplemente agradecer la presencia de todos, el aguante aquí a todos a escucharnos sobre el plan Hope. Esperemos vernos pronto con mejoras y sobre todo pues con mejorando la plataforma en base a la reflexión que estabais trasladando muchos de vosotros. Agradecer vuestra asistencia nuevamente, agradecer a los equipos de ambas direcciones generales de modelo económico y fondos europeos el esfuerzo y la creatividad de alguna forma con la que lanzamos esta plataforma y seguimos. Hasta luego. Bien. Hasta luego a todos. Dios, gracias.